hermanos, porque hoy en este día recibimos la palabra del Señor que está dando el diácono de la iglesia, nuestro hermano Ricardo. Él va a creer que es el mensajero de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, hoy en esta noche ya. Le damos gracias al Señor que podemos estar delante de su presencia y de poder leer y escuchar qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy en esta noche. Amén. Como decía, puede tomar sus asientos un minuto. Como decía en la palabra que estaba leyendo el pastor hace un momento, de lo que el Señor Jesucristo nos pedía a cada uno de nosotros, de que debíamos de tomar esa cruz, de que primero tenemos que negarnos a nosotros mismos y de ahí tomar su cruz, amén. Y cuán es difícil hoy en día con la tecnología y con cuántas cosas que hay hoy en este día, lo difícil es negarse, amén, a nuestros deseos carnales, porque eso es lo que pide el Señor, es a nuestros deseos, aquellas concupiscencias que tenemos en nuestros corazones, cuántas cosas que desde hace muchísimos años se viene combatiendo, pero cuántas veces es difícil cuando el enemigo nos conoce de pie a cabeza, sabe lo que nos gusta, sabe lo que nos gustaba, y cuántas veces por tras de una pequeña cosa o otra le hemos terminado fallando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Ya sea en lo que sea, cada uno puede tomar el lugar, digamos, de poner en su cabeza, bueno, yo he fallado en esto, yo he fallado en esto otro, yo mismo también, yo sé en lo que le he fallado. Cada uno de los que estamos acá le hemos fallado de una manera diferente al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y muchas veces fue sin querer y muchas veces fue queriendo, amén. Y me atrevo a decir que muchísimas veces fue más queriendo que sin querer, amén. Y muchas veces cuando leíamos esta palabra, muchas veces o veíamos la película, muchas veces cuando veíamos esta película que daban del Señor Jesucristo, que la hacía el mundo, y veíamos cuando este varón lo negaba al Señor Jesucristo, muchas veces nos enojábamos con él, amén. Nos enojábamos, nos parecía injusto, nos parecía que estaba fuera de lugar, y todas esas cosas. Y todo eso me llevaba a pensar cuánto más cada uno de nosotros hemos hecho cosas peores, amén. Y de una manera o de otra lo hemos negado al Señor Jesucristo. De lo que Él hizo por cada uno de nosotros, de entregarse allí en la cruz, de ser golpeado, de ser crucificado allí en la cruz, de derramar su sangre por cada uno de nosotros, de venir y hacer un nuevo pacto para que cada uno de nosotros pueda tener la salvación en Él. Pero desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que la humanidad tiene conciencia, desde que tuvo conciencia, desde que entró el pecado en la humanidad, a muchos de nosotros se nos fue difícil, amén. Se nos ha hecho difícil de llevar el camino como el Señor nos pide, como Dios nos pide, amén. Pero también nos dice también en su palabra que si en lo poquito le somos fieles, dice que en mucho Él nos va a poner también, amén. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros de los que estamos en este lugar y que sabemos que le hemos fallado de una manera o de otra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Vamos a leer la palabra de Él, así entremos en contexto. Y lo voy a estar invitando que abra su Biblia en San Marcos, amén. En San Marcos 14, 66. Por título dice, Pedro niega a Jesús. Es una palabra que muchas veces la hemos leído, muchas veces la han predicado, pero hasta este tiempo la palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz, amén. Tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo presente y cuanto más en el tiempo futuro, amén. La vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno.
Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hasta allí nomás. Esta palabra nos tiene que ser de bendición para cada uno de nosotros, tomándola de contexto, amén. Porque era un contexto muy diferente a lo que uno puede pasar hoy en día. En ese momento ya el Señor Jesucristo ya estaba recibiendo el juicio por parte de hombres, amén, por venir a hacer lo que el Padre le había encomendado. Y este varón tenía un miedo profundo de lo que, por más que le haya dicho al Señor Jesucristo del que él iba a estar hasta el fin con él, pero el Señor Jesucristo ya le conocía su corazón, amén. Ya sabía lo que él tenía internamente y sabía que no iba a ser capaz, sabía que no iba a poder, sabía que se iba a echar un poquito para atrás como lo hizo, lo terminó haciendo, porque conocía su corazón, sabía que él era fiel, pero sabía lo que él tenía en su corazón, amén. Un hombre fuerte, un hombre valiente, porque el Señor Jesucristo mismo lo escogió para que sea su discípulo y para que sea apóstol también, amén. Y así a cada uno de nosotros nos ha escogido el Señor, sabiendo qué es lo que tenemos en nuestros corazones, qué tenemos en nuestra mente, qué tenemos cada uno dentro de sí, amén. Sabe de dónde Él nos ha sacado, sabe lo que estamos pensando y lo que vamos a seguir haciendo en el caminar, amén, en el caminar del Evangelio, si es que vamos a terminar en el Evangelio, porque cuántos hermanos han empezado bien, parecían que se iban a llevar, como se dice muchas veces, que se iban a comer crudo, y se terminaron enfriando y se terminaron apartando de la presencia del Señor, amén. Cuando le negó, cuando muchas veces tomaron sus malas decisiones y se apartaron de la presencia de Dios. Pero ¿cómo nos deja esta enseñanza que tan grande, tan poderosa para cada uno de nosotros, de ver lo que terminó haciendo este varón, amén? Determinó, sabiendo cuando él entró en conciencia de lo que el Señor le dijo que iba a hacer, cómo será la amargura, cómo será lo que él tenía en su corazón, que sabía lo que había hecho, sabía en lo que había caído, de que lo había negado solamente al Señor, nada más y nada menos que al Señor Jesucristo, de que estaba con él. Y así somos cada uno de nosotros muchas veces cuando le fallamos al Señor Jesucristo. Viene el diablo, nos presenta las cosas que nos gustan, las cosas que tenemos en nuestros corazones. Y muchas veces terminamos cayendo en esas tentaciones. Por eso digo que lo de nosotros es mucho peor, porque este varón sabía que si lo atrapaban hasta podría haber sido muerto, ¿amén? Pero solamente era por llevar la palabra del Señor. No como cada uno de nosotros, porque muchas veces le negamos al Señor, pero ahora le negamos es por los placeres que tenemos en nuestros corazones, por los deleites que tenemos en Él, amén. Y es de esa manera, porque gracias a Dios en este país, en este lugar, en esta provincia, los cristianos no están siendo perseguidos, pero en muchos lugares sí. Tal vez ellos lo puedan negar al Señor Jesucristo, tal vez por perseverar su vida, por preservar su vida, como lo hacía este varón. Pero me llevaba a lo que decía en la palabra cuando leía el pastor: aquel que ame su vida, que quiere decir aquel que ama los deleites, aquel que tiene su corazón y no se niega a sí misma, a sí mismo, no puede ser digno del reino de Dios. Y eso nos lleva a cada uno de nosotros cuando le fallamos al Señor Jesucristo muchas veces.
Y terminamos cediendo por las concupiscencias de nuestros corazones y ahí empieza el diablo a acusarnos. ¿Cuánto dicen amén? Porque sabemos que hemos hecho algo malo contra la presencia del Señor, que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos han estado viendo y el Espíritu Santo nos estuvo ahí diciendo que lo que estábamos haciendo estaba mal. Pero aún así cedimos, amén. Y después viene el diablo y lo termina convenciendo, lo termina, como decía hace un momento, que lo termina acusando, llevándolo para el lugar de él, para que se termine alejando de la presencia de Dios. Y ya no va a empezar a venir a la iglesia, ya no va a venir a los cultos, ya te molesta la palabra, ya te molestan las alabanzas, ya no quiere hacer el saltito, no quiere hacer la vueltita, no quiere danzar. Y cuántas cosas que hace el diablo cuando empieza a trabajar en nuestros corazones, cuando uno ha tomado esa decisión, esa pequeña decisión de negar al Señor Jesucristo, cuando Él nos hablaba a través de su Espíritu Santo, diciendo que tal cosa no iba a ser mal. Porque eso es lo que, para eso dejó el Señor Jesucristo al Espíritu Santo, para que nos hable y nos guíe, como dice su palabra, hacia toda verdad. Para que nos guíe en este camino, porque sabía que iba a ser muy difícil si nosotros seguíamos solos. Por eso nos ha dejado el Espíritu Santo, para que Él en todo momento nos esté guiando, nos esté hablando, nos esté diciendo: mira, tenés que orar, mira, tenés que leer la Biblia, mira que por donde estás yendo no te conviene, mira cómo te estás vistiendo, no te conviene, mira cómo... En cada cosa el Espíritu Santo nos tiene que hablar, amén. Porque si no nos habla, si no nos dice, tenemos que preocuparnos. Y es esa voz en la conciencia que cada uno tiene que le dice: mira, si vas por este camino te va a hacer mal, te vas a caer y vas a terminar negándolo al Señor Jesucristo. Porque de esa manera hoy en día lo negamos al Señor Jesucristo. Muchas veces, y me pongo yo, amén. Lamentablemente cuando trabajo, digamos, tengo compañeros que les gustan mucho la música mundana. Y el diablo conoce mi corazón, conoce lo que tengo en mis pensamientos y conoce de dónde el Señor me ha sacado. Y ahí me pone los deleites muchas veces para que yo vaya y caiga, amén. Pero ahí está mi decisión, porque es la decisión que uno tiene que tomar. Cuando viene el diablo y te quiere presentar con las manos abiertas, amén. Y de una manera o de otra, cuanto más capaz que ustedes que son mujeres, capaz que el Señor Jesucristo en un momento, que el diablo la tenía cuánto tiempo en el mundo, metida en las novelas, en la chismografía, en cuántas cosas que eran deleite para las mujeres. Pero saben que en este último tiempo, cuando el Señor Jesucristo, porque Él lo dice en su palabra, que los chismosos no van a entrar en el reino de los cielos, se nos hace difícil y muchas veces lo metemos a encubierto ahí al chismecito o cuántas cosas, amén. Igual que nosotros los hombres, porque nosotros los hombres también tenemos muchas cosas que el diablo nos conoce de pie a cabeza, amén. Nos conoce de aquellos pensamientos que teníamos, aunque el diablo no es omnisciente, pero conoce lo que tenemos, amén. Porque cuántas veces lo hemos practicado y ya sabe de dónde nosotros nos hemos querido escapar, o nos estamos escapando. Porque eso es lo que hacemos todos los días, es escaparnos del mal, escaparnos del lazo del diablo. Pero nos escapamos solamente con nuestras decisiones. No solamente porque el diablo nos quiera tentar o nos quiera usar, amén. Porque ahí es donde nosotros tomamos nuestras decisiones. Pero cuán diferente lo que le pasaba a este varón. Mire lo que dice la palabra. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mire lo que pasa cuando las personas nos conocen, amén. Y hasta el mismo diablo muchas veces, a cuántas personas cuando hicimos las cosas mal o estamos haciendo las cosas mal, utiliza a las personas del mundo para que nos exhorten, amén. ¿Cuántas veces? Porque me ha pasado a mí, y de ahí he tenido que aprender cuántas veces
una persona del mundo me ha tenido que decir, mira, vos vas a la iglesia y haces esto, o vas a la iglesia o haces esto otro. No sos vos que decís que andar con Jesucristo, no sos vos esto, o no sos vos lo otro. A cada uno yo creo que le ha pasado, amén. Algunas veces para acusarme por cosas que ni siquiera ha hecho, pero lo hace, ¿no? ¿O no? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque si no lo ha pasado, entonces estamos en un problema grave, ¿ven? Pero mire lo que él dijo, tal vez en su miedo. ¿Qué será que le pasaba en el momento ahí por su cabeza? Dice, mas él negó diciendo, no le conozco ni lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Mire lo que dice y la paradoja que puede ser con cada uno de nosotros, amén. ¿Cuántas veces de nosotros nos hemos prestado nuestro oído, nuestros pies o cualquier miembro de nuestro cuerpo para las cosas del diablo, amén? Para las cosas que no nos sirven para crecer en el Evangelio, y de una manera o de otra le hemos negado a Jesús, a su presencia. Porque cuando el Espíritu Santo nos exhorta, cuando el Espíritu Santo nos viene y nos está hablando, cuando el Espíritu Santo y nosotros decidimos callar y seguir adelante, es ahí cuando empezamos a negar al Señor Jesucristo, cuando empezamos a tener nuestros pensamientos, a condujirnos por lo que tenemos allí, con lo que nos estorba. Ahí es donde empezamos, porque sabe el diablo de dónde te puede empezar a manejar, amén. Siempre va a empezar por la mente, porque en ese lugar, en esos lugares recónditos, a donde todavía queda algo de este mundo, amén. Como decía la otra vez cuando estábamos hablando con el pastor, que nuestra mente, nuestra cabeza, que era el aeropuerto del diablo, amén. Porque ahí se fundan muchas cosas, amén, que después terminamos haciendo, que terminamos negándolo al Señor Jesucristo. Por eso hasta el apóstol Pablo decía, nos daba el consejo de qué es lo que teníamos que pensar, así no venga el diablo y nos arrebate la bendición del Señor Jesucristo, amén. Y por eso cuando nosotros terminamos ya enredados en las cosas que nada tienen que ver con Dios, ahí empezamos a negarlo y empezamos a decir, yo no te conozco, Señor. Yo no reconozco lo que tú has hecho por mí. Yo no reconozco el sacrificio que tú hiciste allá en la cruz. Y le estamos diciendo, yo no reconozco el pacto que tú hiciste por cada uno de nosotros cuando le empezamos a negar. Porque cada uno ya nos dio el Señor Jesucristo y cuando estemos delante de Él no vamos a poder decir, mira Señor, yo no sabía esto o no sabía esto otro, porque Él ya nos ha dado el discernimiento a cada uno de nosotros de saber lo malo o lo bueno, amén. Por eso hasta el Señor Jesucristo en su palabra nos dice que cuando veamos a otra persona y la veamos y la analicemos y veamos que tengan cosas buenas y cosas malas, nos dice que nos quedemos con las cosas buenas y que desechemos las cosas malas. Porque usted me puede mirar a mí y yo tengo mis cosas buenas y me tengo mis cosas malas, pero sería bueno que vea lo bueno y tome solamente lo bueno y que deseche lo malo. Porque cuántas personas se han perdido por detrás de eso, por solamente fijarse de lo que el hermano hace mal, por lo que el hermano hace lo que no le conviene, y muchas veces pasa cuántas cosas por hacer las cosas que no le han convenido, que sabía que estaba mal, y lamentablemente en este camino, estando con el Señor o estando sin el Señor, vamos a tener consecuencias, amén. Y tarde o temprano nos alcanzan a cada uno de nosotros. A mí me han alcanzado muchas consecuencias por hacer las cosas mal. Pero le doy gracias al Señor que he tomado una decisión en un tiempo de decir, bueno, si tal persona hace esto,
voy a fijarme en la parte buena y me voy a quedar con esa parte, con la parte que a mí me conviene, con la parte que Dios me pide a través de su palabra, que tome eso y que deseche lo otro. Porque eso nos manda el Señor, porque muchas veces nos tomamos lo otro y terminamos negándonos al Señor Jesucristo porque tomamos lo malo en vez de tomar lo bueno. Y ahí es donde empieza a trabajar el diablo, es donde empieza a trabajar en nuestros corazones y nos termina desviando lo que es de las cosas del Señor. Y terminamos negándole al Señor Jesucristo, porque si el Señor Jesucristo nos dice que tomemos lo bueno, no tenemos que tomar solamente lo bueno. Que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros, amén. Porque de cuántas maneras, y cuando leí esta palabra la tomaba, como siempre digo, primero la tomo para mí, me analizo y veo de cuántas veces, de cuántas maneras le he negado al Señor Jesucristo, y muchas veces dándome cuenta de que le estaba negando y muchas veces acallando al Espíritu Santo. Y las consecuencias tarde o temprano me han alcanzado. Pero cuando el Señor Jesucristo ya te ha hablado una, te ha hablado dos, te ha hablado tres, muchas veces nos habla, mire tan misericordioso que es, muchas veces que se nos cansa de hablar, muchas veces ni así entendemos, amén. Pero qué bueno cuando uno empieza a tomar eso en los corazones, cuando empieza a decir, esto me conviene, esto no me conviene. Antes al principio me enojaba cuando me decían, mirá, vos ya vas a la iglesia, ya estás empezando a trabajar en la obra, ya no tenés que vestirte de esta manera, tenés que vestirte de otra. En mi vida me ha gustado vestir formal. Pero lo tenía que hacer para lo que eran las cosas del Señor, y no solamente aquí, sino también en la calle. Para empezar a dar, aunque sea lo poquito lo que pedía el Señor. Poniéndolo en obra lo que decía el Señor, que si lo poquito le soy fiel, que Él sobre mucho me va a poner. ¿Y cuántas veces nosotros nos negamos a lo bueno que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Amén. Porque Él nos quiere el bien para cada uno de nosotros, es como el Padre. Es como su papá, como su mamá. Nunca nos iba a decir o hacer algo que nos vaya en contra de lo que nos vaya a ir mal a cada uno de nosotros, sino que quería el bien. Y muchas veces se nos enojaban, igual como yo como padre, cuántas veces no me he enojado con mis hijos cuando veía que no estaba bien las cosas. Y así es Dios con cada uno de nosotros, amén. Amén. Pero ahí, así como cada uno de nosotros siendo hijos, muchas veces hemos tomado las malas decisiones, obviando los consejos de nuestros padres, es de la misma manera y después nos fue mal, así también es con el camino del Señor Jesucristo. Ni más ni menos. Pero el problema que en el camino del Señor Jesucristo hay alguien que nos conoce y nos conoce muchísimo más, que es el diablo. Por eso no es lo mismo, no es comparable. Porque Él ya sabe, Él le va a poner la vergüenza, Él lo va a poner cualquier traba para que terminamos alejando del Señor Jesucristo, lo neguemos del todo. Y nos salgamos de la iglesia, nos salgamos al mundo donde estamos antes, o terminamos buscando una doctrina diferente, o una iglesia que me sea más cómoda, que me hablen bonito, que me hablen en el oído, que me hablen todo lo que mi corazón tiene, o todo mi corazón lo que quiere hacer, al desenfreno que hay en cada uno de nosotros, porque cada uno tiene, como siempre digo, hablo primeramente por parte mía, ¿no? Tiene sus lugares recónditos, amén, que está ahí guardado, que está ahí, que el Espíritu Santo te está ayudándote a ir a sostenerlo. Pero cuando uno empieza a ocuparnos más por las cosas del mundo, y lo empezamos a dejar, y lo empezamos a negar a Jesucristo de Nazaret, el autor y el consumador de la obra de Dios, amén. Y mire lo que dice, esta mujer lo conocía a Pedro, sabía quién era, ya lo había visto, ya sabía con quién andaba, sabía lo que hacía, y no lo dejó tranquilo. Y mire lo que dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Asimismo, nos dicen los que están en el mundo de cada uno de nosotros cuando empezamos a desviarnos de la palabra de Dios.
Porque todo el mundo nos conoce. Todo el mundo sabe quiénes somos. Cuando digo todo el mundo, bueno, hablo de nuestras personas cercanas, amén. Y a mí también me ha tocado, como yo lo sé decir, cuando te hallan en offside, cuando te hallan en offside es cuando te han hallado haciendo una cosa que no debías hacer y te empiezan a decir, porque una vez me ha pasado y me lo dijeron, y era porque estaba realmente en offside. Y le doy gracias a Dios por eso, porque el Señor ha utilizado a esa persona para que deje de una vez por todas. Y en eso era porque estaba tomando trago a escondidas. Y ha utilizado a una persona para decirme, no soy cristiano, vos ya. Y de la misma manera, de un trago y muchas veces una pitadita de cigarrillo. Y ha utilizado a esa misma persona para que me exhorte, amén, me exhorte y me diga que yo era cristiano, que por qué hacía esas cosas. Y me llevaba a esta palabra lo que le decía a esta mujer, porque lo conocía, de dónde era también Pedro, de dónde estaba, que había andado a la par del Señor Jesucristo, que había pasado tantas cosas, pero ha llegado ese momento de debilidad para él. Y para cuántos de nosotros también, porque si no te ha llegado, te va a llegar. Tarde que temprano te va a llegar. Y ahí que va a ser la decisión de cada uno de nosotros de tomarla. De decir, ¿te niego, Señor, con mis hechos? ¿O te amo con mis hechos? Porque cuán difícil es amar al Señor Jesucristo más en este tiempo. Por eso empezaba diciendo en este tiempo donde la tecnología y cuántas cosas están siendo avanzadas, que ya no nos queda tiempo prácticamente para nada. Decimos nosotros, amén. Pero el Señor sigue siendo misericordioso para cada uno de nosotros, dándonos oportunidad, dándonos la vida, dándonos la salud, para que volvamos al camino de Él, le pidamos perdón y se arrepintamos de corazón, amén. Y no terminemos como este varón, que terminó llorando y llorando amargamente, pero se arrepintió. Porque cuántas veces hicieron la comparación con el varón que le había entregado a Jesús, que fue y se ahorcó. Es tremendo cuando uno termina desechando las cosas de Dios, saliéndose de la iglesia. Cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántas personas queridas que hemos tenido, porque por detrás de una pequeña negación o grande, ha terminado alejándose del Evangelio, de la verdad de Cristo. Como decía, ya sea alejándose de la iglesia, volviendo al mundo, o yéndose a doctrina del demonio, enseñanza que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, amén. Porque el Señor nos dice que lo que viene es mejor, sino nos advierte que cada vez que pasa el tiempo va a ser mucho peor. Que nuestra familia, hasta nuestra propia familia, se iban a venir en contra de cada uno de nosotros por llevar el Evangelio, amén. Por eso no te sientas mal, no te sientas que estás fuera del alcance del Señor Jesucristo, porque si te ha dado hoy en este día un momento de aliento, un momento de vida, o en este tiempo que te estamos leyendo estas cosas y le has negado al Señor Jesucristo, es el momento que te pongas a cuenta con Él y hagas como este varón que lloraba, que se arrodilló, que lloraba ahí delante, sabiendo lo que había hecho. Que no pase como Judas, que terminó quitándose la vida.
Tal vez nosotros no nos quitamos la vida, pero nos enfriamos a tal punto de congelarnos espiritualmente. No vamos y buscamos el árbol para colgarnos. No vamos y buscamos la soga más gruesa. Pero si vamos y ponemos nuestro corazón duro, cuando el diablo te empieza a acusar y te dice que salga de la iglesia, que salga, que ya no leas la palabra del Señor, que ya no escuches alabanza, eso es en este tiempo negarlo al Señor Jesucristo, negar su deidad y negar su poder. Amén. Y mire lo que continúa la palabra del Señor, dice, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Mire lo que lo delataba a Pedro, ¿no? La manera de hablar. Solamente la manera de hablar ya sabía que era de parte del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a cada uno de nosotros que, ¿cómo es nuestra manera de hablar? ¿Nos lo están reconociendo, aunque sea por la manera de hablar? ¿Estamos presentando al Señor Jesucristo con nuestra manera de hablar? ¿O somos como cuando estábamos en el mundo? Éramos rústicos, o muchas veces éramos hasta atrevidos, porque tengo personas que no son de este país, dice que han pasado por muchos países, por muchos lugares, y dice que el tucumano es muy atrevido con la boca. Y le doy la razón a mí, porque yo soy tucumano y he estado en el mundo. Pero nos están conociendo hoy en este día que esa boca sucia, de la manera que hablábamos antes, ya ha cambiado, que ya el Señor Jesucristo nos ha dado nuevas palabras. Solo el Señor lo sabe, amén. Y mire lo que dice en el 71, dice, entonces él comenzó, mira hasta dónde llegó, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Mire hasta dónde empezó a llegar su miedo, su temor por lo que le vaya a pasar. Empezó a maldecir y a jurar, o sea, a mentir, porque lo primero que estaba haciendo acá era mentir, negándolo, mintiendo, que no conocía al Señor Jesucristo. Que no nos pase a cada uno de nosotros, y si nos ha pasado, que sepamos reconocer, amén, porque él lo supo reconocer a tiempo. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Que no sea cada uno de nosotros, si tenemos ese corazón contrito y humillado hoy en este día, si el Señor Jesucristo nos estuvo hablando, nos estuvo diciendo, nos estuvo mostrando las cosas en las que le estuvimos negando todo este tiempo, que hoy le sepamos decir, amén, que le sepamos decir: Señor, perdóname por lo que te he hecho, por haberte negado, por haber tomado mis propias decisiones, por haberle hecho caso omiso al Espíritu Santo, por haberte lastimado. Que seamos personas sinceras delante del Señor, que no queramos ocultar, que no queramos guardarlo en ese cajón, en ese archivero, lo que tenemos ahí que nos está acusando día tras día, hora tras hora, que nos quieren alejar de la presencia del Señor. Que no sea eso, que nos aleje de esa corona de justicia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Porque es eso muchas veces, esa carga que uno tiene dentro, que no la quiere soltar, no quiere venir a los pies de Cristo, no quiere pedir perdón, no quiere arrepentirse. Por eso muchas veces te terminas enfriando y te terminas
importando poco las cosas del Señor. Por eso hoy es el día, el Señor nos ha preparado hoy en este día para que nos pongamos a cuenta con Él, amén. Y espero que este mensaje, esta palabra le haya sido de bendición a cada uno de ustedes, que la haya tomado de parte del Señor. El Señor nos ha dado, como acabo de decir, este maravilloso día para que podamos estar delante de su presencia, para que nos pongamos a cuenta con Él, le digamos qué es lo que tenemos guardado desde hace mucho tiempo, o tal vez de ayer, o tal vez de hace un momento. Cada uno sabe lo que tiene en su corazón, amén. Solo el Señor Jesucristo nos está hablando hoy en este día porque quiere sacarnos, quiere liberarnos de aquello que nos oprime, de aquello que no nos ayuda a crecer tanto como iglesia, como persona y como cristiano, amén. Espero que esta palabra le haya sido de bendición a cada uno de ustedes y la dejo en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.